Continuamos con los videotutoriales correspondientes a la unidad 3. En este caso es el video relacionado con las herramientas de edición. Vamos a enfocarnos de manera directa en las herramientas de edición que vamos a utilizar para el curso y que honestamente más se utilizan en el trabajo del programa Photoshop. Las herramientas de edición son este grupo de 8 herramientas que tenemos en la barra de herramientas del programa, ¿no? Anteriormente habíamos visto estas 6 herramientas o algunas de estas herramientas de selección, de manera puntual también las que más se van a utilizar. Y lo mismo vamos a hacer con las herramientas de edición. Vienen varias herramientas que ahorita vamos a empezar a checar. Para eso vamos a utilizar estas 3 imágenes que de igual manera van a encontrar en su carpeta de contenidos. La imagen 7, imagen 8, imagen 9, que son estas 3. Vamos a empezar con esta. ¿Qué son las herramientas de edición? De manera directa son herramientas que me permiten editar una imagen en cuanto a los elementos que la imagen tiene. Por ejemplo, de esta imagen en particular, bueno, es un rostro que tiene por ahí los ojos, tiene cejas, pero tiene ciertos detalles que voy a hacer un poco de zoom para que lo puedan ver. Tiene ciertos detalles en cuestiones de, por ejemplo, aquí tiene una especie de granito, un barrito, tiene varios detalles de lunares, de puntos en el rostro que se pueden editar y se pueden eliminar. Vamos a ver de manera directa qué tipo de herramientas nos van a servir para poder generar este tipo de ediciones e incluso hacer ediciones exageradas, ¿no? Por ejemplo, quitarle la ceja, quitarle un ojo, etcétera, etcétera, con la única intención de ver el uso de la herramienta en específico. Por ejemplo, estas son las herramientas de edición. Vamos a ver primero este grupo de herramientas, de las cuales vamos a utilizar de manera directa 3 herramientas de ese grupo de 5. Ya les iré mencionando para qué sirven las otras 2. Por ejemplo, empiezo con la herramienta de pincel corrector puntual. Es una herramienta, como la mayoría de las herramientas de edición, que trabaja por medio de un tamaño de pincel. Aquí en las propiedades vemos que al seleccionar la herramienta de pincel corrector puntual aparece la opción de poder editar el tamaño del pincel, la dureza del pincel, que corresponde, la dureza corresponde al difuminado o no difuminado, si quiero un pincel difuminado o un pincel sólido del trabajo que quiero hacer con la edición, que en este caso con el trabajo del pincel. Dureza en 0 es un pincel totalmente difuminado, dureza al 100 es un pincel totalmente sólido, y ahorita vamos a ver el ejemplo precisamente con la herramienta de pincel. Pero por ejemplo, aquí lo voy a dejar con dureza en 0. El tamaño va a variar dependiendo del detalle que con esta herramienta yo quiera eliminar. Y el espaciado corresponde a qué tanto del pincel va a agarrar de textura para tapar el detalle que quiero eliminar. Ahorita les explico. Entonces voy a poner un tamaño de pincel como de unos 50 píxeles. Está en 48, lo pongo en 50, ahí está. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Por ejemplo, si se fijan, aquí tiene este detalle de este barrito. Yo nada más con darle un clic lo elimino y punto. Si se fijan, tiene más detalles por acá. Fíjense este detallito de la nariz, un clic, lo elimino. Esta mancha, un clic, la elimino. Aquí, un clic, elimino. Esa es la manera directa. Fíjense cómo aquí tiene otra especie de barrito, de granito rojo aquí. Un clic y lo elimino. Esto es lo único que la herramienta hace. Un detalle interesante con las herramientas de edición que se manejan por medio de pincel es que nosotros, por medio del clic derecho del mouse, podemos también habilitar la ventana para modificar el tamaño de manera directa. Entonces aquí yo puedo modificar también su tamaño y cierro la ventana dando clic afuera del área de la foto y edito lo que sea necesario. Y fíjense cómo todas estas manchitas las voy eliminando con esta misma herramienta. Eso es lo que hace, eliminarme detalles de manera puntual. Por eso su nombre es herramienta de pincel corrector puntual. La otra herramienta, que es la herramienta de pincel corrector, trabaja de manera similar. El único detalle es que para esta herramienta yo tengo que seleccionar la textura con la que quiero tapar el detalle. Miren, voy a regresar todos los detalles aquí en la ventana de la historia.
Dándole clic aquí me regreso a la imagen como yo la hubiera abierto y fíjense cómo se regresan todos los detallitos que tenía. Ahora voy a seleccionar la segunda herramienta, pincel corrector. Voy a hacer el tamaño de pincel un poco más grande, más o menos de este tamaño. Doy clic afuera y fíjense cómo lo que va a hacer, voy a poner la dureza en 0, que se me olvidó. Dureza en 0, tamaño como de unos por ahí 50 píxeles, ahí está. Y fíjense cómo para trabajar hace lo siguiente. Yo anteriormente me ponía sobre el barrito o sobre el granito y con un clic lo tapaba. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme a un lado y presionando Alt, dejando presionado Alt, yo voy a dar un clic sobre el área con la que quiero tapar el detalle. Por ejemplo, aquí doy clic, suelto el Alt y me traigo esta textura encima del detalle y con un clic lo tapo y punto. Por ejemplo, quiero tapar este detalle de aquí. Fíjense, me pongo aquí a un lado, presiono Alt, doy clic y me traigo este detalle hacia acá o esta textura hacia acá y con un clic la tapo. Y punto. Así lo voy a hacer con todos los detalles en particular. Fíjense, como aquí tiene uno. ¿Sí? Bueno, aquí me pongo a un lado, presiono Alt, doy clic. Cuando se pone esa especie de mira, doy clic, suelto el Alt, me traigo la textura hacia arriba y tapo. Y punto. No me va a ofrecer nada más que eso. Es una herramienta muy similar a la herramienta del tampón de clonar que ahorita vamos a checar. Pero si se fijan, de esa manera funciona. Por ejemplo, este detalle de aquí, me pongo a un ladito, agarro textura, doy Alt clic, suelto el Alt y me traigo la textura encima y tapo. Y así sucesivamente es como va a trabajar. Tapo esta, etcétera, etcétera. Estas dos herramientas son muy similares, nada más que una, la primerita, trabaja de una manera puntual, únicamente dando clic sobre el área y automáticamente lo tapa. Lo pueden checar ustedes con esta imagen, la abren y más o menos trabajan la herramienta para que puedan checar lo que hace. La herramienta de parche, por cierto, el tamaño de pincel, ustedes también lo pueden corregir de esta manera o lo pueden aumentar o reducir de esta manera. Lo único que tienen que hacer es, ya que tienen una herramienta seleccionada, presionar Alt. Y cuando presionen Alt, con el clic derecho del mouse, ustedes jalan hacia un lado o hacia el otro, teniendo el clic derecho sostenido. Y si se fijan, pueden aumentar o reducir el tamaño del pincel. Es un tip para que con herramientas que manejen tamaño de pincel, lo puedan también modificar de esa manera. Ok, vámonos ahora a la herramienta de parche. Esta herramienta trabaja de una manera muy peculiar, porque miren, con esta herramienta, a mano alzada, yo voy a hacer una selección, por ejemplo, de esta ceja. Ahí está. Y lo que hace es lo siguiente. Si yo quisiera tapar la ceja, lo que tengo que hacer es ponerme adentro de mi selección y buscar una zona limpia. Fíjense cómo con clic sostenido saco y cuando ya tengo una zona limpia, suelto y automáticamente quito la ceja. Me voy a selección y le doy de seleccionar. Y ahí está. Fíjense, el ojo, vámonos a algo más arriesgado. Selecciono el ojo. Ahí está. De adentro, con clic sostenido, jalo hacia afuera buscando una zona limpia y ya que la tengo, suelto y ya no tiene ojo. Selección, deseleccionar. Es una herramienta muy utilizada y en ese sentido digo, no la vamos a ocupar para estar quitando ojos ni cejas, pero sí para tener que arreglar detalles que ahorita en el ejercicio que van a entregar lo vamos a ejemplificar. Pero es una herramienta muy buena en este tipo de cuestiones, en este tipo de manejo de detalles, ¿no? Entonces, el parche lo que hace, fíjense cómo aquí hay un cabello atravesado, fíjense cómo yo puedo seleccionar este cabello. De adentro busco un área limpia, suelto y quito el cabello. Y así lo puedo hacer con lo que yo necesite arreglar, etcétera. ¿Ok? Y vienen otras dos herramientas que casi no vamos a ocupar. La herramienta de movimiento con detección de contenido y la herramienta de pincel de ojos rojos. Realmente la herramienta de pincel de ojos rojos está muy fácil de utilizar. Lo único que hay que tener es una imagen en donde aparezcan esos clásicos ojos rojos que se pueden eliminar. Y con un tamaño de pincel del tamaño del ojo, con un solo clic se quita el detalle del ojo rojo. No tiene mayor aplicación que eso. Y esta herramienta de movimiento con detección de contenido, pues lo que me hace, por ejemplo, en este caso, fíjense cómo yo selecciono el ojo, ¿sí? Y si yo quiero poner este ojo acá, lo jalo, pero al soltar, la herramienta lo que me hace es esto. Me pasa el ojo para acá,
pero con la textura de acá me tapa el ojo de este lado. Está interesante, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, que incluso es una herramienta que realmente se ocupa poco, pero sí tiene una función muy buena en ese sentido. Vamos a regresar la imagen a como la teníamos cuando la abrimos en la historia, para poderla regresar a todo completito, ¿no? Estas son algunas de las herramientas de edición: pincel corrector puntual, pincel corrector y parche. Vámonos rápidos a otra. Tenemos la herramienta de tampón de clonar. De estas dos, realmente la que tiene más función, la que vamos a ocupar más, es la de tampón de clonar normal. ¿Cómo funciona? Fíjense bien, yo quiero tapar, por ejemplo, la ceja. Aquí lo que voy a hacer yo es checar. Doy clic derecho, voy a checar que la dureza esté en 0 y voy a subir un poco el tamaño. Por ejemplo, voy a poner el tamaño 90 píxeles con dureza en 0. Doy clic afuera y, por ejemplo, aquí pongo el cursor para con esta área de la piel tapar la ceja. Fíjense cómo presiono Alt, doy clic, suelto el Alt y me traigo la textura para acá. Y fíjense cómo aquí, que fue donde di Alt clic, cuando me pongo encima de la ceja y comienzo a tapar, aparece una crucecita. Y si se fijan, pues realmente por donde voy pasando la crucecita es la textura que yo estoy apareciendo para tapar la ceja. Por donde va pasando la crucecita aparece la textura aquí. Esa es la manera de trabajar, en este caso, para tapar algo. Para poder clonar algo es igual, lo único que tengo que hacerlo es al revés. Por ejemplo, si yo quiero clonar este ojo acá en la frente, pongo el cursor aquí en el ojo. Aquí doy al clic, suelto el Alt y me traigo, fíjense, el inicio del ojo aquí. Y fíjense cómo en el ojo, acá en el ojo original, va a aparecer la crucecita, y por donde vaya pasando la crucecita es lo que va a estar apareciendo de este lado en el ojo clonado. Y por ejemplo, ahí está. Una función es para clonar, la otra función es para tapar. Esas son las dos maneras. Por ejemplo, quiero tapar este ojo, presiono aquí Alt clic y me traigo la textura para acá y empiezo a tapar este ojo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, doy Alt clic aquí y tapo esto. Así sucesivamente es como estas herramientas funcionan, ¿no? De una manera muy puntual, tapando áreas, que de hecho, bueno, para eso incluso hay otras herramientas. Por ejemplo, aquí me serviría más la herramienta de parche, ¿no? Porque la herramienta de parche pues me permite seleccionar toda una zona y esa zona, por medio de una área limpia, poderla arreglar, ¿no? Que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, son herramientas muy buenas para ese tipo de detalles, ¿no? Para duplicar y para tapar algo de la imagen que yo necesito. Vamos a regresar la imagen otra vez en la historia a como la tenía al principio. Entonces, tampón de clonar lo que me hace es taparme algo o duplicármelo, ¿ok? Ahora, tenemos la herramienta de pincel. La herramienta de pincel no va a ir más allá de poder modificar el tamaño de pincel, la dureza del pincel y por medio de un color checar lo que me hace el pincel, que es un trazo. Pero fíjense, lo interesante aquí rapidito es lo siguiente, que si yo le pongo dureza en 100, el trazo es sólido. Déjenme le cambio el color para que lo puedan ver un poco mejor. Con este. Dureza en 100, el trazo es sólido. Dureza en 0, el trazo es difuminado. Dureza media, el trazo es un difuminado medio. Esa es la función de la dureza en los pinceles. Es un pincel difuminado o un pincel sólido. Y el tamaño pues va a depender de lo que nosotros vayamos a querer hacer con el trazo. Más allá de eso no me va a dar nada más la herramienta de pincel. Y poder manejar la opacidad, ¿no? Por ejemplo, le pongo una dureza al 100 y, por ejemplo, si tiene opacidad de 100, me hace esto. Si tiene opacidad de 50, me hace esto. Si tiene opacidad más baja, me hace esto. Pues es una transparencia del trazo, ¿no? Dentro de las cosas que vamos a estar trabajando con el pincel. Ahora bien, aquí viene otra herramienta muy interesante. La de lápiz es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la calidad del trazo. Pero hay una herramienta que se llama sustitución de color. Y esta es interesante porque miren, por ejemplo, si yo aquí selecciono un color diferente, por ejemplo este azul, le doy OK y yo selecciono esa herramienta de sustitución de color, fíjense cómo si yo modifico el tamaño de pincel y checo que la dureza está en 0, por donde yo voy pasando el pincel,
voy haciendo un cambio de color al color que yo seleccioné aquí en mi paleta. Pero lo interesante es que si se fijan que pues prácticamente el suéter no pierde detalle. Va cambiando color, pero se siguen viendo las costuras, se sigue viendo todo el detalle de la textura del suéter. Es una herramienta interesante, siempre y cuando nosotros tengamos seleccionada el área que queremos nosotros cambiar de color. Ya vimos algunas herramientas de selección, yo puedo seleccionar cierta área y ya esa área cambiarla de color directamente afectado por el color que tenga mi paleta de acá. Entonces es una herramienta interesante que por ahí se puede practicar. ¿Ok? Vámonos a esta imagen. Esta imagen nos va a permitir ver lo que son las herramientas de borrador. Sobre todo la herramienta de borrador de fondos y la herramienta de borrador mágico. La herramienta de borrador mágico es muy utilizada porque es una herramienta que con un clic me borra un fondo plasta o un fondo sólido. Y lo acaban de ver, rápido. Regreso. Una herramienta borrador mágico, doy un clic y se borra el fondo sólido. De preferencia, para eso se utiliza, para fondos de un solo color. Regreso el fondo. La herramienta de borrador de fondos, que es esta, realmente su función principal va en relación al detalle, por ejemplo, del cabello, que a veces es muy difícil seleccionar. Entonces, fíjense, doy clic derecho, voy a poner la dureza en 0 y voy a poner un tamaño grande. Yo voy a poner un tamaño como de unos 130 píxeles. Con dureza en 0, doy clic afuera. Y fíjense cómo al yo dar clic sostenido acá en la parte blanca del fondo, empiezo a borrar el fondo. Pero lo interesante es que sigo con el clic sostenido y aunque yo toque el cabello, si se fijan, no lo borro. Se borra todo lo que está de blanco alrededor de ese cabello. Entonces, es considerada una herramienta de selección o de borrador de fondos porque me borra todo el detalle blanco que pueda haber entre los cabellos, que a veces son complicados de borrar. Por eso es una herramienta que se utiliza mucho para esto. O sea, yo puedo seguir borrando el fondo, pero fíjense cómo toco el cabello y realmente el cabello no lo borro. Aquí ya tengo arreglado este detalle del cabello, ya lo tengo borrado y por ejemplo aquí puedo utilizar la herramienta de borrador mágico y de un solo clic borrar el resto del fondo de manera correcta. Son unas herramientas que a veces se combinan y que trabajan muy bien. Ahora bien, la herramienta de borrador normal, pues lógicamente por medio de un tamaño de pincel me permite borrar algo de la imagen de esta manera. ¿Ok? Por medio de un pincel sólido lo borra diferente. Aquí lo alcanzamos a ver. Entonces, esa es la función de estas tres herramientas de manera puntual. Ya conocemos las herramientas de degradado y de bote de pintura, por ahí la hemos aplicado. Pues la del bote de pintura ya saben que teniendo un color seleccionado aquí, yo puedo rellenar una selección o incluso una capa nueva. Fíjense cómo aquí hago una capa nueva y si yo con este color doy clic sobre mi área de trabajo, toda esta capa se rellena de ese color, por poner un ejemplo. Y también la herramienta de degradado, ¿no? Que ya hemos utilizado ahí para generar fondos de degradado en una sola capa o puedo rellenar también con el degradado un área de selección. Ya no vamos a entrar a esas herramientas, ya por ahí las hemos checado, pero sí vamos a entrar a estas, que es la herramienta de desenfocar, herramienta de enfocar y dedo. Sobre todo, pues tiene una función muy puntual, a veces muy mínima, pero por ejemplo la de desenfocar, si yo modifico el tamaño de pincel y voy pasando, fíjense bien, aquí arriba hay una opción que se llama intensidad, que a veces por default está al 50%. Ahí está. Si yo le empiezo a pasar este pincel al rostro, se van a dar cuenta que lo que hace es empezar a desenfocarlo, como si se viera borroso. Eso es lo que me hace, desenfocar algo. La otra herramienta de enfocar se supone que lo que me hace es enfocarme algo, pero realmente lo que hace es trabajarme un detalle un poquito más marcado de los bordes. Fíjense cómo se empieza a ver el cabello de ella, un poquito diferente, un poquito más marcado, más enfocado. Es una herramienta que no se puede abusar mucho de ella porque me daña incluso los píxeles de la imagen. Por ejemplo, si yo aquí le doy, fíjense cómo empiezo a dañar la imagen de una manera incorrecta. Entonces hay que tener cuidado en relación al uso de esta herramienta de enfoque, que realmente se utiliza poco, porque incluso hay un filtro por ahí de enfoque que sirve más para generar ese tipo de detalles. Y la herramienta de dedo es una herramienta que hace esto, miren, subo un poquito el tamaño del pincel y me jala de la imagen hacia afuera con clic sostenido, pues la imagen hacia la dirección de donde yo del clic sostenido. Fíjense cómo yo voy jalando hacia este lado el cabello y me hace un jalado más o menos de esa manera, ¿no?
Es una herramienta de distorsión que se utiliza para detalles muy puntuales y nada más. Vámonos a la última herramienta o a las últimas herramientas, que es la herramienta de sobreexponer, la herramienta de subexponer y la herramienta de esponja. Es una herramienta interesante y para eso vamos a trabajar sobre esta imagen rápido. Fíjense bien lo que van a hacer. Y esta imagen es la que me van a entregar ya arreglada para calificar este ejercicio 2 de la unidad 3. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Esta capa de fondo que tengo yo aquí, ¿sí?, la voy a duplicar. Una manera rápida de hacerlo, entre varias que vamos a ver un poquito más adelante, bueno, una manera rápida es que a la capa, por ejemplo, yo le puedo dar clic derecho con el mouse y darle duplicar capa y darle OK. Y me genera una capa fondo copia. Sobre esa capa voy a trabajar rápido y voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar estas herramientas. La herramienta de sobreexponer y la herramienta de subexponer lo que me hacen es aclararme y oscurecerme tonos. Por ejemplo, voy a agarrar primero la de sobreexponer, que es esta herramienta que parece una paletita. Y fíjense bien, voy a dar un zoom, me voy a posicionar en los ojos, voy a habilitar un poco más grande el tamaño. Yo calculo más o menos como de unos 60 píxeles, lo pongo aquí directo, la dureza en 0. Y aquí arriba, en las propiedades de la herramienta, voy a bajar. Voy a checar que esté medios tonos. Los medios tonos de una imagen son los tonos neutros, los tonos grises. Tenemos también las sombras y las iluminaciones. Yo quiero trabajar con medios tonos. Checo que esté nada más habilitado esto y voy a bajar la exposición, que creo que por default aparece en 50, la voy a bajar al 25. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Con ciertos toquecitos, fíjense cómo voy a empezar a aclarar un poco este detalle de ojos rojos que tiene la modelo, pero sin abusar. ¿A qué me refiero con sin abusar? O sea, trato de minimizar, pero no de dejar todo esto muy blanco, saturado, porque se va a ver mal, se va a ver irreal. Entonces fíjense cómo las manchitas se siguen viendo leve, pero ya las minimicé un poco, ¿sí? Acá hago lo mismo, fíjense cómo aquí se ven las manchitas y doy un clic, otro clic y empiezo a aclarar un poco esta zona para que se vea más minimizado el detalle. Ahí está. Al final vamos a ver la diferencia y van a notar que es bastante. Más o menos algo así. Entonces, esta imagen, este pincel, esta herramienta lo que me hace es aclararme de una imagen ciertas zonas. ¿Cómo lo podemos checar otra vez? Fíjense bien. Voy a hacer el tamaño de pincel más pequeño, más o menos a este tamaño de 25 píxeles. Y voy a subir la exposición más o menos como al 35%. Eso quiere decir que quiero que me aclare un poquito más cada vez que doy clic. Doy clic. Ahora lo que voy a hacer es esto. Esta área del ojo donde está el color del ojo, con clic sostenido, fíjense cómo voy a pasar la herramienta de aquí para acá por esta área y después la voy a regresar otra vez por esta área. Lo que estoy haciendo es aclarar un poco el color del ojo y eso le va a dar una especie de brillo y se va a ver mejor el detalle de color. Lo hago mismo otra vez sobre esto de acá, de este lado. Fíjense, clic sostenido de aquí para acá, clic sostenido de aquí para acá y luego regreso otra vez de aquí para acá. Y ahí está. Ahora bien, lo que hice fue aclarar esta zona del color y aclarar un poco esta zona blanca del ojo. Ahora vamos a agarrar la herramienta de subexponer, que es la de la manita. Esta herramienta lo que me hace es oscurecerme los tonos de la imagen, o sea, lo contrario. Fíjense cómo si yo pongo este tamaño de pincel de 60 con dureza en 0 y acá arriba la exposición la bajo un poco como al 30%. Si yo con clic sostenido paso el pincel sobre la ceja, fíjense cómo se empieza a oscurecer. Ahí está. Incluso miren cómo estaba y cómo está. Ese detalle un poquito más oscuro es el que yo le voy a dar a las dos cejas, nada más una pasada de lado a lado y listo. Ahora bien, con un pincel más pequeño, con la misma herramienta, voy a dar un poquito de toque más oscuro, por ejemplo al delineado. Eso me ayuda a que el detalle del ojo, del color y de lo blanco que yo corregí se vea más detallado, más marcado. Fíjense cómo ya oscurecí un poco esta línea de una sola pasada. Oscurezco un poco esto de acá arriba donde están las pestañas de una sola pasada también. Y hago lo mismo de este lado. Miren, de aquí trato de con el pulso oscurecer un poquito de aquí para acá. Listo. Y también esto de aquí. Un poquito por esta área de las pestañas.
Listo. Ahora, vámonos a los labios. Y fíjense lo importante de oscurecer a veces ciertas áreas. Y fíjense cómo se ve el labio. Y fíjense cómo va a mejorar el color e incluso el brillo con esta misma herramienta. Le pongo el pincel un poquito más pequeño. Vamos a ponerle 70. Doy clic afuera. Y ahora sí. Fíjense, con clic sostenido de aquí, por esta parte del labio, suelto el clic. Ahora me regreso por esta parte de arriba. Y fíjense cómo al oscurecer un poquito, realmente le estoy dando un poquito más de detalle de color. Fíjense cómo quedó. Y fíjense cómo estaba, miren. Estaba el labio así. Y lo dejé así. Mucho más marcado el color. Hago un pincel más pequeño y ahora lo hago en la parte del labio de arriba. Aquí nada más le voy a dar una pasada y con eso está más que bien. Fíjense los detalles que hemos trabajado. Aclaramos ciertas zonas, oscurecimos ciertas zonas del ojo, oscurecí esta parte del labio con la misma herramienta de la manita, con la misma exposición de 30. Ahora, fíjense por ejemplo, voy a agarrar la herramienta que hace un momento vi de parche. Y con la herramienta de parche, fíjense bien esto muy interesante que voy a hacer. Voy a agarrar esta parte de las líneas de expresión o de ojeras o de cansancio del ojo, con un clic sostenido a mano alzada, selecciono esta área y voy a jalar hacia abajo buscando un área limpia. Esta herramienta la acabo de ver. Y al soltar, fíjense cómo se quita el detalle de las líneas de expresión. Voy a deseleccionar y chéquense cómo se ve limpio. Hago lo mismo de este lado. Miren, aquí se ven estas pequeñas líneas cansadas. Bueno, selecciono esta zona de aquí. De aquí jalo hacia afuera buscando un área limpia y suelto. Le damos de seleccionar y chéquense cómo queda limpio. Ahora, chéquense de manera puntual la diferencia. Esta imagen traten de corregirle todos los detallitos que yo le corregí. Falta uno. Obscurecí las cejas, aclaré esta parte del ojo, aclaré esta, aclaré aquí donde está el color. Ustedes lo pueden volver a repetir en el video. Obscurecí delineado un poco arriba y abajo, obscurecí delineado un poco arriba y abajo. Igual que obscurecí cejas, obscurecí labios. Y por último, vamos a tratar de darle un toque mínimo al brillo de la frente. Es interesante, fíjense cómo con el gotero, con la herramienta de cuentagotas, doy clic en esta zona de color carne, aquí, para cargar este color en la paleta frontal. Y con el pincel, con la herramienta de pincel normal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir el tamaño de pincel grande, no tanto, ahí está, como de unos 450 píxeles. Fíjense el tamaño grande. Y lo que voy a hacer es esto. Aquí en las propiedades del pincel voy a poner la opacidad del pincel, es esta, en una opacidad muy baja, como de un 15%. Y fíjense cómo lo que voy a hacer es esto. Me pongo aquí donde está el brillo de la frente y doy un clic y otro clic. Y con esos dos clics, con esta opacidad y con este color es suficiente. Fíjense cómo se ve el brillo ahora y fíjense cómo se veía. Así estaba, así está. Lo minimizo un poquito. Con eso es suficiente. En este tipo de ediciones lo importante es minimizar. No tratar de tapar todo de manera plastosa porque se ve mal. Ahora, puedo incluso pasar este mismo tono con un pincel más pequeño, fíjense, por esta parte del brillo de la nariz. De aquí para acá, y fíjense cómo minimizo un poco el brillo de la nariz. Ahí está. Fíjense cómo estaba el brillo. ¿Sí? Y fíjense cómo aquí lo minimizo un poco, ¿no? Miren, ahí se ve el brillo y nada más con pasar el pincel de aquí a aquí, lo minimizo. Y con eso es suficiente. Ahora, esta imagen me la van a entregar así, corregida. ¿A qué me refiero con corregida? Fíjense bien, por eso duplicamos la capa. Esta capa de arriba fue la que yo trabajé y la capa de abajo es como estaba originalmente. Chéquense labios, chéquense ojos, chéquense las arrugas abajito del ojo, la ojera, chéquense la ceja, chéquense el brillo de la frente. ¿Así estaba? Así está. Son detalles mínimos, pero por más mínimos nos ayuda a veces a mejorar una imagen en la apariencia para que se vea mejor. Y ahora sí, de aquí la imprimimos, la subimos a Facebook o la utilizamos para lo que vayamos a hacer, imprimirla, entregarla, a veces es para editar fotos, arreglarlas para el cliente, etc.
esta imagen corregida, no así, sino corregida con todo lo que aclaramos y oscurecimos. Con todo esto la vamos a guardar como archivo JPG y la vamos a subir a la plataforma como una evidencia de haber generado un pequeño ejercicio con herramientas de edición. Nos vemos en el siguiente ejercicio.